momento de las entrevistas en 24 horas. 7:30 de la mañana nos acompaña ya en el estudio en Quito José Hernández, analista político, periodista, director del portal 4 Pelagatos. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, José. Buenos días, Liz. Buenos días a toda la audiencia de Teleamazonas y muchas gracias por la invitación. José, 4 de los 7 consejeros de Participación Ciudadana irán a juicio político. La sesión será este viernes, donde posiblemente pudieran ser censurados. Y quería preguntarte si esto es crónica de una muerte anunciada o más bien se esperaba que la decisión pudiera ser diferente por parte de la Asamblea. Liz, esto es exactamente la crónica de una muerte anunciada, porque lo que vimos es que este juicio ya se anunció el 8 de febrero de este año. Hay que recordar que ahí hubo una rueda de prensa donde hubo 4 representantes del correísmo, 3 representantes del ala supuestamente rebelde de Pachacutic, 3 representantes del Partido Social Cristiano, y en ese momento, justo en la víspera de que haya la elección de Hernán Ulloa a la presidencia en reemplazo de Sofía Almeida, justo un día antes, los 3 partidos anunciaron este juicio político, a los mismos 4. Ahora, eso entonces llevaría a pensar que si tuvieron 84 votos a favor de la moción de llevarlos al juicio político, ya que el día de mañana se requieren 70 para la censura, pues ese pudiera ser el resultado final de esa sesión del Pleno. No hay duda, Liz, que los 70 votos los tendrán ampliamente, y ahí lo que cabe precisamente es preguntarse cuál ha sido el afán y cuál es esta obsesión que tienen estos partidos por ir tras el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Incluso para un partido como el Partido Social Cristiano, que siempre estuvo en contra de ese quinto poder. Jaime Nebot ha sido absolutamente taxativo las veces que habló de ese poder, y siempre ha dicho que había que anularlo. Resulta que ahora, lejos de anularlo, lo que lo van es a usar. Y eso significa simple y llanamente que eso es y va a cumplir la misma función que cumplió con el correísmo, es decir, ser un sitio donde se llevan carpetas, se hace pues una suerte de concurso mentiroso, y terminan en los entes de control los representantes de los partidos. Así que realmente es la captura, este es el asalto de ese poder. Y precisamente desde la bancada oficialista decían que esta decisión de ir a juicio político se lo había hecho prácticamente a dedo. El ministro de Gobierno estuvo ayer en este espacio y él más bien señalaba que las bancadas de UNES y del Partido Social Cristiano estaban protegiendo intereses corporativos. Partiendo de lo que acabas de mencionar también, José, ¿cuál pudiera ser entonces ese interés que tienen estas bancadas? Bueno, Liz, son los mismos intereses que ha habido siempre. Imaginemos qué significa tener el control de poder poner allí al Contralor de la República o al fiscal o el fiscal de la Nación. Imaginemos lo que significa poner allí gentes de las Cortes, o tener, digamos, la posibilidad de poner otras autoridades en todos los entes de control que tiene el país. Bueno, eso significa un inmenso poder. ¿Para qué los ponen allí? Porque si el tema fuera para tener transparencia, bueno, lo cual se supone que esos cargos es para tener transparencia, para que las cosas se hagan en forma correcta, para que las cuentas calcen, para que no tenga que haber glosas, y cuando hay glosas por malos manejos se paguen y no se diluyan. Bueno, eso es lo que se tendría que hacer en una democracia normal. Si hay esta obsesión y esta lucha por tener la posibilidad de poner allí las autoridades de control, es porque precisamente no hay este tipo de intereses y más bien priman los otros. Lo que vimos que hizo el correísmo con Galo Chiriboga, con Carlos Poli, ¿no? Que no vieron nada, no oyeron nada, y mientras tanto, en el caso de Poli y lo que se oye también en el caso del señor Galo Chiriboga, también tuvieron coimas para ellos.
Y entonces Galo Chiriboga puede hoy estar en Estados Unidos, pagar fianzas millonarias para no ir a la cárcel, y eso significa que ¿de dónde salió todo ese dinero? Entonces ese es el eterno problema, Liz, que estamos no yendo hacia mejor, sino volviendo al mismo pantanal de siempre. En ese caso, José, ¿les alcanza el tiempo, considerando que estamos ya a 3 meses prácticamente de ir a elecciones donde se van a escoger, se van a elegir consejeros de participación ciudadana y además pues en marcha también para esa misma fecha el ir posiblemente a ese referéndum donde se plantean también cambios, ¿no?, de las funciones que tiene ese Consejo de Participación? Bueno, lo que habrá allí, Liz, si gana la consulta y gana esa pregunta, es que todas estas funciones irán a la Asamblea. Y bueno, en la Asamblea la mayoría política estamos viendo para qué está siendo utilizada. Algunos dirán, hay cortapisas porque hay mecanismos que el gobierno está proponiendo, que están en la pregunta, que podrían morigerar esta mano metida de los políticos, algunos delincuentes, metidos en los organismos de control. Y entonces, bueno, se podría esperar eventualmente que eso funcione. Pero, Liz, si hay tal obsesión por capturar aquello, es porque realmente son cargos donde se va a jugar el control de lo que ha ocurrido con el dinero en las instituciones públicas, en todas, no solamente las nacionales, también en las seccionales, y los temas de justicia, porque eventualmente después de que haya elección del Contralor, pues siempre habrá la posibilidad de hacer lo que estaba haciendo el Partido Social Cristiano, lo que estaba haciendo el correísmo y algunos otros asambleístas de la izquierda democrática y de Pachacutic, antes de que la señora Sofía Almeida pierda la presidencia de esa institución. ¿Qué fueron lo que hicieron? Llamaron a juicios políticos. ¿Por qué motivo? Por lo que fuera. Porque eso les permitía sacar a los titulares que están ahorita en esos cargos y poner a su gente. Pero las cosas quizás mañana pudieran tomar otro rumbo, o debido a lo que acaba de hacer una de las consejeras, María Fernanda Rivadeneira, ha presentado ella una acción de protección interpuesta en Puerto Viejo para precisamente impedir este juicio político en su contra. ¿Pudieran los otros consejeros a lo mejor replicar una acción como esa y mañana cambiar el curso de las cosas? Bueno, habría motivo eventualmente, eso lo tendrá que ver la justicia, pero no hay, Liz, como tú sabes, no se respetaron los procedimientos, no hay informe, es decir, se va a reunir mañana el Pleno y van a hablar de qué, basados en qué documentos. Toda la documentación que instruyó, digamos, la Comisión de Fiscalización, todos esos documentos, como no fue aprobado el informe, como no fue mirado ese informe, pues no llegaron, finalmente no llegó, ese informe no va a llegar al Pleno. Entonces, es como si tuvieran un reo, ¿no? Porque de eso se trata, esto es un juicio político, naturalmente, pero es como si hubiera un reo y que llega y que el juez tiene que juzgar con base en el olfato, tal vez, ¿no? De cómo siente el momento, de cómo siente a la persona, porque no hay documentos, Luis. Entonces, ¿con base en qué van mañana a trabajar el Pleno de la Asamblea Nacional? Todo lo han hecho de esa forma, atropellando procedimientos, atropellando la ley, ni siquiera respetando los mecanismos. Y recordemos, Liz, que en eso también ya hubo un intento. El correísmo trató de saltarse los juicios políticos para llegar rápidamente a los juicios de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y de Control Social. Trataron de saltarse los juicios y finalmente pues se dieron cuenta que no podían, pero hubo incluso una resolución que estuvo lista por parte del correísmo para que aquello ocurriera. Habrá que ver qué pasa mañana, ¿no? Como decimos, qué puede suceder hoy una vez que se van dando situaciones como la presentación de esta acción de protección y ver en qué termina esta situación del Consejo de Participación Ciudadana. Y mientras eso pasa en la Asamblea, José, el gobierno ahora ha sometido un plazo que pone la FENOCIN porque puso en compás de espera este anuncio de paralización y le ha dado plazo hasta mañana para que emita el Ejecutivo el decreto que dé paso a esa condonación de deudas de hasta $10.000.
Ayer el ministro de Gobierno anticipaba que el decreto no va a estar listo y que ellos están analizando también los escenarios, ¿no? Segmentos, cantidades. ¿Qué pasaría si es que eso no satisface o no son las condiciones favorables que esperan estas organizaciones que ahora dicen pudieran llevar a una movilización nuevamente al país? Bueno, Liz, siempre desde la sociedad civil se puede pensar que se tienen muchos deseos. Y claro, puede haber muchas reivindicaciones. O sea, aquí el tema es si esos deseos son legítimos. O sea, hay una condonación hasta $3,000, de créditos hasta 3,000. Eso fue lo que se comprometió el gobierno. Ahora, la FENOCIN dice no, hasta 10,000. ¿Por qué? Porque se les ocurrió. Son ocurridos. Entonces se les ocurrió hasta 10,000. ¿Por qué no hasta 20,000? Cualquier cosa puede pasar. Bueno, si en la sociedad se vive de esa manera, significa que cualquiera puede ponerle ultimátum al gobierno sobre cualquier tema y si no paraliza el país. Bueno, eso supongo que hay una ley y que hay que aplicarla. En algún momento en este país habrá que aplicar la ley. Las reivindicaciones sociales son legítimas, pero ha habido un diálogo, ha habido 3 meses de negociación y el gobierno me parece que explicó hasta dónde sí daban las sábanas, hasta dónde no dan. Bueno, si al margen de eso hay la testarudez de ciertos dirigentes sociales que creen que pueden imponerle al país lo que ellos quieren, bueno, Liz, ahí habrá que aplicar la ley. Y me imagino que en algún momento habrá que entrar en un espacio de racionalidad donde los ciudadanos, dirigentes o no, tengamos que aceptar que en la sociedad hay reglas y que todos los deseos no pueden ser impuestos a la autoridad. Así no funciona una sociedad. Y en ese escenario, con ese comportamiento de ciertos segmentos de la sociedad, quizás cómo dar paso a esa petición de una unidad nacional en problemas como el que enfrenta el país, que es la inseguridad, un llamado que lo viene reiterando el gobierno, pero quizás sin que se vea claro ese camino, ¿no? De una convocatoria más en firme, de comenzar a estructurar estrategias en ese sentido. Liz, lo que ocurre es que, a ver, me parece a mí que no hay conciencia todavía en el país, incluso el gobierno no la tuvo al comienzo, de lo que significa enfrentar carteles de la droga, enfrentar la delincuencia y el crimen organizado nacional e internacional. No hay conciencia. Entonces, claro, todos queremos que las cosas se hagan para mañana. Pero a ver, ¿cómo se monta un aparato de inteligencia? ¿Cómo se monta? ¿De la noche a la mañana? Eso no ocurre. Y lo que hay que hacer básicamente es montar un aparato de inteligencia para contrarrestar, para adelantarse a lo que están planeando esos carteles en el espacio, digamos, de lo que es la inseguridad. Hay que adelantarse. Bueno, eso no se puede montar de la noche a la mañana. Cuando se habla de tener nuevas tecnologías, ¿no? Se habla, por ejemplo, ¿cómo se controla la frontera, Liz, con Colombia o con Perú? ¿Cómo se controla? Vamos a pensar que vamos a poner un militar cada 100 metros. Eso es ilusorio, eso no existe. Eso se tiene que hacer con satélites. Esa tecnología cuesta y hay que comprarla y hay que saberla usar. Entonces, hay un montón de elementos que efectivamente van a pesar muchísimo en que la estructura de seguridad del país esté acorde con las necesidades de la inseguridad, digamos. Eso significa, Liz, que sí, el gobierno está en este momento parando, contrarrestando lo que puede con los elementos que tiene y está contratando, de lo que ha dicho el gobierno, contratando elementos. El presidente habló de carros blindados, por ejemplo, pequeños carros blindados, de tecnología, de chalecos de nueva generación, etcétera. Todo eso. También hay que pensar que para contratar todo eso se requiere tiempo, porque así es el tema público, lamentablemente. Y yo no sé, el gobierno tendrá que acelerar los plazos, eso es una evidencia. Pero también tenemos que pensar, Liz, que todo este tema es un tema de largo aliento. Quiero agradecerte, José, que hayas estado esta mañana con nosotros aquí en 24 horas. Que tenga un buen día. Gracias, Liz, a ti, a toda la audiencia, para todos, excelente día. Igual, José Hernández, director del portal Cuatro Pelagatos. Vamos a una pausa y ya regresamos con más.